Vamos a dar inicio a la segunda plenaria del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Un aviso antes que nada es que la puerta de allá es la salida de emergencia y por favor apliquen el radar, como decía el profesor Rojas, para ver cómo salen sin atrabancarse, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto presentar al doctor Luis Núñez Betancourt. Él es originario de la ciudad de Durango, hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Guanajuato y fue en su época ganador de la medalla Sotero Prieto de la mejor tesis de licenciatura. Luego hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Luego hizo un trabajo de postdoctorado en la Universidad de Virginia y ahora es investigador en el Centro de Investigación en Matemáticas. Entonces, da mucho gusto cuando veo unos jóvenes que son jóvenes promesa, porque van ganando la medalla Sotero Prieto y luego pues siguen su carrera fructíferamente y llegan a convertirse en investigadores consolidados y es muy importante para los jóvenes darse cuenta que en algún momento van a reemplazar a los profesores que están en los lugares. Entonces me acuerdo una vez en San Luis Potosí que me preguntaban que si había trabajo para los jóvenes. Y dice uno, pues claro que hay trabajo para los jóvenes, si todos los viejos se van a morir, ¿verdad? Entonces en ese sentido hay esperanza, hay mucha esperanza, la vida no se detiene y entonces por eso me da mucho gusto presentarles aquí a Luis Núñez Betancourt, porque de alguna forma uno como profesor siempre está con el ojo visto de a ver quién lo va a reemplazar. Así que por favor, Luis. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación y por las palabras. Quiero agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por esta invitación. Es de verdad un gran honor y un placer. Quiero agradecer a Renato, quien está coordinando estas charlas, por la invitación, y a todos ustedes por estar aquí tan tarde. Antes de empezar, quiero mencionar algunos disclaimers o advertencias. Primero es que en esta charla vamos a sacrificar generalidad por claridad, ¿no? Entonces hay algunos teoremas que voy a mencionar que la verdad son más generales, pero también son más técnicos, más complicados. Entonces quiero irme a lo más simple. Segundo, también vamos a sacrificar precisión por claridad. Entonces va a haber algunos teoremas que a lo mejor me faltó por ahí una hipótesis chiquita que se cumple la mayor parte de veces, pero para ser formalmente o correctos, pues tendré que agregarla, ¿no? Pero prefiero evitarlo. Entonces, si ahí, por ejemplo, ven algo y dicen, ese tiene que ser mayor que 0 porque si no, no funciona o no funciona para el 1.5, pues perdónenme. ¿Ok? Ok, bueno, pues una de las cosas con las que quiero empezar es como empezamos a acercarnos a las matemáticas, ¿no? Una de las formas o los primeros encuentros que uno tiene cuando es niño con las matemáticas es contando, ¿no? Y después de aprender a contar, uno aprende a sumar, ¿no? Por ejemplo, si mi tía me dio un chocolate y mi mamá me dio un chocolate, pues tengo 2 chocolates, ¿no? Es algo importante cuando uno es chico. Después uno aprende a restar. Por ejemplo, si mi tía me dio un chocolate y mi mamá me lo quitó, pues sé que me quedé sin chocolates, ¿no? Es importante, al menos a esa edad. Entonces es uno de los primeros encuentros que uno tiene de niño con las matemáticas. Pero pues, como pasa con el ser humano, pues no nos quedamos ahí, ¿no? Solamente pues, avanzamos y terminamos abstrayendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues a lo mejor no quiero sumar solo chocolates, ¿no? También puedo sumar pelotas o carritos o juguetes y otras cosas, ¿no? Y uno empieza como a poder abstraer, ¿no? A poder tomar, bueno, lo que funciona de chocolates, como la suma de chocolates, también funciona como la suma de juguetes. Y después uno empieza a pensar, bueno, a lo mejor no solo funciona para juguetes, ¿no? Y ya así van avanzando las matemáticas, ¿no? Entonces, en esta charla, una de las
cosas que quiero dejar claro o que quiero como mostrar es que el álgebra pues pasa eso, ¿no? O sea, llega a todas partes, llega a otras áreas de las matemáticas y también se salta esa frontera imaginaria entre las matemáticas aplicadas y las matemáticas puras, porque pues, son matemáticas, ¿no? Entonces se expanden en todas partes. Y lo primero que quiero mencionar, o la primera diapositiva que quiero pasar, es justamente cómo a partir de la abstracción llegamos a aplicación y volvemos a abstraer y nos vamos como yendo de un lado al otro. ¿Okay? Entonces, pues estos números, o la fórmula que contamos chocolates, si los abstraemos, pues llegamos a un objeto muy importante que son los grupos. ¿Okay? Entonces, pues voy a empezar con la definición. Pues un grupo es un conjunto con una operación que simula los enteros. Entonces, ¿qué sabemos que los números enteros satisfacen? Pues yo sé que si sumo enteros, no tengo que poner paréntesis, ¿no? Si escribo 1, escribo usualmente 1 más 2 más 3, ¿no? No pone paréntesis. Y es porque la suma es asociativa, ¿no? Entonces va a pedir que esta operación tampoco tenga que escribir paréntesis. Otra de las cosas que los números enteros satisfacen es que tienen un elemento especial, ¿no? El 0, como cuando me quedé sin chocolates. Entonces vamos a pedir que esta operación satisfaga tenga el mismo tipo de número, ¿no? Algo que me diga me quedé sin nada, o no pasa nada, no hace nada cuando sumo o altero este número. Luego tenemos la operación de restar, ¿no? Quitar chocolates. Entonces, para todo numerito yo sé que voy a poder tener uno inverso, ¿no? Que me lleve al otro lado y me devuelva al neutro. Entonces, esto es lo que forma un grupo. Si además tengo que no importa cómo sume las cosas, cómo sume los chocolates, pues decimos que el grupo es abeliano o conmutativo. ¿Okay? Entonces, esta es como la cosa que quiero abstraer, ¿no? Quiero abstraer los enteros. Entonces, si quiero ver ejemplos de grupos, pues el primero debe ser los enteros, ¿no? Si no algo metí la pata con mi definición. No es una buena abstracción. ¿Okay? Entonces, los números enteros con la suma es el primer ejemplo de un grupo. Otro ejemplo son las horas del reloj, ¿no? O sea, si tenemos 5 horas y pasaron 3, sabemos que son 8 horas, ¿no? Si ya son las 8 horas y pasaron otras 3, pues sabemos que son 11 horas. Si pasaron otras 3, pues son 14, ¿no? Pero decimos las 2. Entonces 14 y 2 es lo mismo. Y así podemos sumar horas del reloj, ¿no? Y nos vamos en nuestro circulito. Ahora, no tenemos que usar el reloj de 12 horas, ¿no? Podemos usar relojes de 24 horas, de 5 horas, de 15 horas y de lo que queramos, ¿no? Entonces esto también forma un grupo. Solo que es circular, ¿no? Por reloj. Otro ejemplito que ya es un poco más abstracto es, pues tomemos los números reales positivos. Yo sé que la multiplicación es asociativa, ¿no? Porque tampoco escribo paréntesis. Yo sé que tiene un neutro, un número especial, ¿no? El 1. Y de hecho todos estos grupos son abelianos, ¿no? Todos estos grupos no importa cómo ordeno, ¿no? O sea, si digo son 5 horas más 3 horas es 8, ¿no? Que es lo mismo que si hiciera 3 más 5. Okay. Entonces estos son primeros ejemplos de grupos. Ahora, quisiera hablar de algunas aplicaciones en unos lugares que uno no podría esperar en donde aparecen los grupos. Pero no quiero irme a ejemplos que ya son más conocidos como criptografía. Quiero hablar de un par de ejemplos que son de mis favoritos y creo que no son tan comunes. Uno de ellos es el cubo de Rubik, como este, ¿no? Entonces, un cubo de Rubik, pues aquí ya no vamos a tener que nuestro grupo, nuestro conjunto va a ser números ni letras. Lo que vamos a tener son movimientos. ¿Okay? Entonces voy a tener que, pues mis objetos va a ser, no sé, mover la cara de arriba hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces me dices, bueno, ¿cuál va a ser tu operación? Pues un movimiento después del otro, ¿no? Es como natural. Entonces si quiero irme a la izquierda, lo puedo hacer 2 veces, o puedo irme primero a la izquierda con esta cara y luego hacia abajo con la otra, y así es como voy, ¿no? ¿Cuál sería mi neutro? Pues el movimiento de no hacer un movimiento, ¿no? No hago nada. ¿Y cuál es mi inverso? Pues nada más darle para el otro lado. Entonces si voy de aquí a la izquierda, quiero el inverso, pues voy a la derecha, ¿no? Y ya no quedo nada. Entonces esto forma un grupo. Y pues ya es un objeto bastante abstracto, ¿no? Porque ni siquiera tenemos números o letras, pero sí tenemos una operación y un conjunto. ¿Qué ganamos con esto? Pues bueno, pensando de esta forma, podemos encontrar teoremas sobre cómo jugar Rubik. Y uno de ellos es que sabemos cómo resolver el cubo de Rubik. Sabemos que ustedes, no importa cómo lo hagan, cualquier cubo de Rubik que ustedes me hayan dado, siempre y cuando no lo hayan quebrado, yo podría, bueno, alguien que sabe, podría resolverlo
en a lo más 20 movimientos. ¿Ok? Y este es un teorema de Rokicki y bueno, mucha gente, en los que hubo también un grupo de Google, porque tuvieron que usar supercomputadores, ¿no? Pero para esto tuvieron que hacer reducciones usando teoría de grupos. Otro de mis ejemplos favoritos, porque me gusta mucho ver televisión, en particular caricaturas, es de Futurama. Hay un episodio que se llama The Prisoner of Benda, en el cual Amy, que está aquí, y el profesor ven que les conviene intercambiar mentes con cuerpos. Y entonces el profesor crea una máquina para poder hacer esto. Y entonces ya intercambian y empiezan a vivir la vida, pues Amy como el profesor como Amy. Y luego, pues otros personajes dentro de la serie empiezan a descubrir esta máquina, empiezan a usarla para poder obtener ciertos beneficios, pero al final se hace un despapalle. Entonces ya hay un broncón y dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo ya quiero volver a mi cuerpo. Mi mente quiere volver a mi cuerpo. Y pues quieren volver a entrar a la máquina. Y oh, sorpresa, 2 cuerpos pueden entrar a la máquina y esta funciona por una única ocasión. Entonces, si Amy y el profesor ya fueron una vez, ellos dos ya no pueden entrar a la máquina, ya no les funciona. Entonces está este problema, ¿no? Porque ahora ellos quieren volver a su cuerpo que les toca y dicen, ¿qué hacemos? Entonces llegan los científicos de la serie, que también son basquetbolistas, a los Globetrotters, y dicen, bueno, hay que resolverlo con matemáticas. Y de hecho demuestran, aquí está la prueba, de verdad, bueno, no sé muy bien, pero está la prueba, en la que dicen, si yo agrego 2 cuerpos que jamás hayan pasado por la máquina, yo puedo resolver el dilema. Todo el mundo puede volver a su propio, cada mente puede volver a su cuerpo. Y se fijan por aquí, pues es una permutación. El teorema es de hecho una descomposición de permutaciones. Este teorema, hasta donde dice, no fue publicado en un journal, porque el único objetivo de este teorema fue entretener. Entonces aquí hay una aplicación algebraica solamente para el entretenimiento, no solamente para la televisión. Okay. Hay un montón de operaciones de grupos, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de lugares donde aparecen. No puedo hablar de todos ellos, pero les puedo mencionar algunos lugares para buscar, ¿no? Pues ahí aparecen otras áreas de matemáticas, como en la topología algebraica, por ejemplo, el grupo fundamental, que tenemos un espacio topológico, y usando lacitos empiezan a construir un grupo y tienen operaciones ahí y se porta muy bien, es un objeto súper importante, ¿no? Está un libro de José Antonio en el que habla de muchos lugares donde aparecen las matemáticas, en simetría, criptografía y muchas cosas de esas. Y hay también un libro de cómo las matemáticas, perdón, el grupo, aparecen en la magia, de Percy Diaconis, en el que puedes usar muchos trucos de barajas a partir de teoría de grupos, o a través de permutaciones. Bueno, entonces estas son como referencias porque pues esto ya es algo que he encontrado muchos espacios, en muchos lugares, matemáticas y fuera de ellas. Bueno, luego, pues como buenos matemáticos, pues muchas veces queremos extender, ¿no?, las cosas. Entonces dices, bueno, tenías una operación con los grupos. ¿Qué pasa si tengo 2 operaciones? ¿Qué les voy a pedir para tener un objeto razonable? Pues bueno, voy a pedir que R sea un grupo con una de esas operaciones a la que le voy a llamar suma ya, ¿no? Porque quiero que se porte como la suma. Y quiero que este grupo sea conmutativo, ¿no? Que A más B sea lo mismo que B más A. Voy a pedir que la nueva operación que introduje, que le voy a llamar multiplicación, tampoco necesite paréntesis, que sea asociativa. Tercero, también voy a pedir que haya un elemento especial, pero este lo voy a llamar 1. Generalmente vamos a pedir que el 1 no sea lo mismo que el 0, porque entonces es algo aburrido. Y también que cuando operamos no pase nada. Tercero, vamos a pedir, cuarto, vamos a pedir que estas 2 operaciones sean compatibles. ¿Okay? Y esta es la distribución, que sea lo mismo A del resultado de B más C, que A por B más A por C. Y por último, pues porque queremos trabajar con anillos conmutativos, vamos a pedir que la operación conmute, que A por B sea lo mismo que B por A, ¿no? Lo clásico de el orden de los factores no altera el producto. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya varios ejemplos, ¿no? Otra vez, los enteros son uno de ellos, ¿no? Nuestro modelo a seguir. Tenemos suma y multiplicación, como sabemos desde la primaria. Tenemos los racionales, entonces aprendemos un poquito después, ¿no? Por ahí de tercero o cuarto, no sé. Luego tenemos los números reales, que ya va por ahí de la licenciatura. Y luego tenemos números complejos. Y sabemos, bueno, aquí tenemos igual suma, multiplicación, como aprendemos.
Y luego podemos ser un poquito más complicados, ¿no? Ahora voy a empezar en funciones, pero funciones polinómicas, ¿no? Que ya lo vemos por ahí de la prepa, ¿no? O sea, tengo los números racionales enteros que creamos y le agrego una variable. Y aprendo a multiplicar variables, ¿no? Como x por x es x cuadrada. Lo hago formalmente. Y luego pues dice, ¿por qué tienes una variable? Puedes poner 2. Entonces tengo x más y cuadrada por x al cubo y tengo algo un poquito más complicado, ¿no? Y ya pues lo digerimos bien con 2 variables y es bueno, n variables. Entonces ya tengo un polinomio, muchas variables, puede ser el grado que quieras y ya, ¿no? Aprendemos a multiplicarlos formalmente. Ok, entonces unos ejemplos. Otro ejemplo es Zn, ¿no? Los primeros ejemplos que vemos en grupo y esto es un poquito más abstracto, ¿no? Pero esto es más o menos como una forma de decir, tengo un reloj de n horas. ¿Ok? Pues si quisiera, por ejemplo, Z12, pues es como lo que estaba diciendo de las horas, ¿no? 10 más 3 es 1. 10 por 3 es 30 y entonces ya no voy a hacer aritmética aquí, se los dejo de tarea. Pero tenemos esto, ¿no? Hacemos que el n sea igual a 0. ¿Ok? Y luego digo, bueno, hay unos casos especiales. Si me tomo un número primo de horas, voy a tener que la multiplicación va a tener inversos, algo que no pedí para un anillo, pero puede ser. Entonces esto ya se va a aportar aquí, va a ser algo finito, cuando tengo un ZP, que se va a aportar más o menos como racionales, estoy agregando inversos, ¿no? Por ejemplo, si en Z2, pues solo tengo el 0 y el 1. Y entonces el 1 tiene un inverso, ¿no? El mismo, y ya acabé. Entonces, como esto es, cuando el n es primo, le voy a escribir P, y esto es algo especial, y entonces para ver que es muy especial, le voy a poner una F, FP, ¿no? Okay. Y pues ya, me repito lo mismo que hice, ¿no? Ya pude hacer una abstracción agregando variables, pues ya le puedo agregar, al FP le puedo ver polinomios con esos coeficientes, en una variable, en 2 variables, y puedo irme a muchas variables, ¿no? Entonces ya, tengo un montón de anillos con los que puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, pues esta charla se llama álgebra conmutativa en todas partes. Entonces, a partir de este momento, quiero hablar de 3 partes en las que aparece. ¿Okay? Voy a hablar de 3 aplicaciones, una singularidades, otra a gráficas y otra a topología. Todas son independientes, ¿no? Espero que todos encuentren una que encuentren interesante, aunque a lo mejor van a encontrar una que pues, no sea justamente lo que están buscando, pero espero que al menos una. ¿Ok? Pero son independientes. ¿Okay? Entonces, la primera va a ser anillos y singularidades. Para eso tengo que decirles que es una singularidad. Entonces, imagínense que aquí tienen un campo, ¿no? Como un anillo en el que sí tienen inversos, ¿no? Como los racionales. Aquí pueden pensar lo que más les guste. Pueden reemplazar K por los racionales, K por los reales, por los complejos. Si les gusta eso, ¿no? Si les gusta el análisis, pues ponen los complejos, ¿no? Pero si les gusta un poquito más como teoría de números, pues pueden poner un campo finito, como los que menciono, como un Z2. Aquí pueden pensar lo que más se les antoje. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando estamos cambiando este. Entonces, una vez que tengo un polinomio, un elemento con coeficientes en este campo y en estas variables, pues puedo fijarme cuáles son sus ceros, ¿no? Porque un polinomio es una función al final del día. Entonces puedo fijarme en los puntos en los que ese polinomio se desaparece. Entonces ya tengo un objeto algebraico que es mi polinomio y estoy obteniendo un objeto geométrico, ¿no? Es un dibujito. Si estuviéramos aquí en R2, pues tenemos una curva. Ahorita vamos a ver. Ahora, en este conjunto, pues es el conjunto de desvanecimiento, ¿no? Entonces, si se fijan en el álgebra de reloj, aquí lo que hacemos es que el n, forzamos que el n sea igual a 0. Es lo que está pasando, ¿no? Como en el reloj las 12 horas son lo mismo que las 0 horas. Pues acá lo que vamos a hacer es tomarnos el ideal o todos los elementos que son divididos por el f y vamos a forzar que el f sea 0. ¿Por qué? Pues porque el f se anula aquí. Pues ahí es 0. Y si multiplico el f por cualquier cosa, pues también se va a hacer 0 aquí. Entonces, cada vez que tengo un objeto geométrico de esto, lo voy a asociar a un objeto algebraico al decir, pues las funciones que se anulan aquí, pues tienen que ser 0 acá. ¿Okay? Tenemos un anillo cociente, como lo hacemos con los espacios vectoriales, con los grupos y demás, ¿no? Ok. Vamos a decir que f tiene una singularidad en un punto si todas sus derivadas son igual a 0. Y es decir, espérame. O sea, yo sé sacar derivadas en los reales. O sea, tenemos una operación con el límite, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo le hacemos si estamos en un campo finito? Porque tú me dijiste que cualquiera podía hacer, ¿no? ¿Cómo se debe llamar de un límite en campo finito? Bueno, sí es cierto, no podemos hacerlo de esa forma, pero sabemos unas reglitas, ¿no? Sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x.
Pues yo digo, ¿sabes qué? Aquí, si tenemos un campo finito, o los racionales, o algo así que no podemos tomarnos el límite como quisiéramos, solo aplica la regla formal, como te la sabes de cálculo, ¿no? Cálculo 1. Entonces, aplicando esa regla, sabemos que todas tus derivadas evaluadas en este punto es igual a 0, vamos a decir que tiene una singularidad. ¿Cómo se ven los dibujitos? Pues si tenemos aquí la parábola, pues va a ser los ceros de esta ecuación. Entonces, si tengo este polinomio, este va a ser como el b de f. Entonces, si yo tomo la derivada con respecto a y aquí, no importa que sea, me va a dar el 1, ¿no? Y el 1 dijimos que no iba a ser igual a 0, ¿no? Porque no queremos que nuestro anillo sea aburrido. Entonces, pues esto siempre va a ser distinto de 0, la derivada con respecto a y. Entonces, esta siempre va a ser suave, ¿no? Porque no hay singularidades. Sin embargo, acá, si me tomamos la derivada con respecto a x, me va a quedar 2x. Si tomo la derivada con respecto a y, me queda menos 2y. Y cuando lo evalúo en el 0, pues me va a dar 0. Entonces decimos que aquí tiene una singularidad en el 0. Y fíjense, pues aquí sí es un punto especial, ¿no? Porque todos los demás es como una línea, ¿no? O sea, si me voy así localmente y me acerco, parece como algo, como un espacio vectorial, ¿no? Una línea. Excepto aquí, porque pues ya pasó algo raro. Ahora, otra forma de pensar esto es que si me quiero dibujar la línea tangente, ¿no? Como lo hacemos en el cálculo 1. Aquí, todo esto, si me dibujo una línea tangente, por ejemplo, así, pues yo sé que si me acerco en ese punto, la curva se va a parecer mucho a su línea tangente, ¿no? Como lo hacemos en cálculo 1, otra vez. Pero, acá, híjole, pues aquí sí sé cuál, ¿no? Se parece a su tangente porque es la misma. Pero aquí, ¿cuál es la tangente? Tengo dos opciones, ni siquiera puedo definirlo. Aquí tengo diría como una tangente doble. Aquí tengo como una tangente simple y si puedo definirla bien. Pues entonces, para decir si algo es suave o singular, vamos a poder usar como el criterio de la tangente. Como tengo tangentes simple, como debería, un espacio tangente bonito, tengo un espacio tangente doble aquí, y eso es una invariante que se llama multiplicidad. Entonces, aquí tiene multiplicidad 1, porque sí tiene una tangente, pero acá hay como dos tangentes o como una doble, entonces pues tiene multiplicidad 2. Y justamente este numerito ayuda a discernir cuando algo es suave y cuando algo es singular. Tengo multiplicidad 1, es suave. Tengo multiplicidad mayor que 1, entonces es singular. ¿Okay? Entonces es un invariante muy poderoso para poder detectar singularidades y de hecho más o menos medirlas. Entre más grande sea la multiplicidad, pues más lejos estoy de ser 1. Y entonces, pues es más singular. Okay. Aquí hay otros dos ejemplos de variedades. Estos dos dibujitos los podemos hacer con los ceros de un polinomio, pero hoy estamos en 3 variables. Y pues acá, pues a simple vista, pues sí se ve, ¿no? O sea, como que singular sí debe coincidir con lo que uno espera, perdón, suavidad debe coincidir con lo que uno esperaría que fuera, ¿no? Y acá, pues se ve claro, ¿no? Bueno, el punto más raro, pues es este, porque ahí hay como un puntiagudo, este es diferente, y pues es singular, ¿no? Aquí mero. Okay. La multiplicidad detecta singularidades y más o menos las mide, pero muchas veces no ayuda para distinguirlas. ¿Qué me refiero con esto? Pues veámonos con un ejemplo. Aquí tengo 3 curvas que tienen multiplicidad 2. Porque estas, si me fijo aquí localmente, es otra vez como un cruce, ¿no? Otras 2 líneas. Si me fijo acá, es un puntiagudo, y entonces vienen como 2 líneas que se pegan. O sea, se pegan a la misma, pero ya entró doble. Y acá pasa lo mismo, pero pasa más rápido. Entonces, pues es otro puntiagudo, ¿no? Y al menos entre estas dos, yo sé que se parecen, ¿no? Que tienen como el mismo tipo de singularidad, puntos puntiagudos. Y acá es como diferente, ¿no? Porque es como un cruce. Entonces uno pensaría, bueno, pues esta y estas dos son diferentes, pero entre estas dos, en las últimas, esta debe ser menos singular que la otra, ¿no? Porque es menos puntiaguda. O sea, se pegan, pero se pega más lento. Pero todas tienen la misma multiplicidad. Entonces la multiplicidad está chafa para poder distinguir entre estas. Sirve para muchas cosas, es súper importante, pero no para distinguir estas 3. Entonces tenemos que introducir un nuevo invariante. ¿Okay? Entonces para introducir este invariante, porque al final del día me estoy fijando en singularidades en un punto, ¿no? Como les dije. Entonces, a partir de este momento, siempre que hable de singularidad, me voy a fijar en un punto y ese punto va a ser el 0, por simplicidad. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer para medir si algo es puntiagudo o no? Pues usando integrales. Ya parece más charla de análisis, ¿no?
en lugar de álgebra, pero es porque todo está relacionado. Okay, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes de que digan, bueno, aquí hay muchas cosas. Esta función, 1 entre el valor absoluto de f, si estoy sobre los complejos, ¿no? Aquí me estoy fijando en el caso de los complejos y solo ese caso. Porque quiero integrar, ¿no? Y no sé integrar en campos finitos. Entonces voy a hacer esto. Me tomo 1 entre el valor absoluto de f. Esa función, en el único lugar donde no está definido, es justamente los puntos donde f se hace 0, ¿no? Porque no puedo dividir por 0. Entonces, esto lo que me está midiendo es de alguna forma, si me acerco al 0, pero por un lado en el que no se vuelva a 0, me estoy viendo aquí como qué tan rápido se vuelve, ¿no? A 0. Por ejemplo, si me tomo la función 1 entre x, pues si se va muy rápido, si me acerco al 0, pues aquí se puede ir muy rápido al infinito, ¿no? Entonces, esta función me está diciendo qué tanto explota, ¿no? Qué tan rápido se va acercando al 0, qué tan rápido se va como afilando. Y yo sé que pues, hay funciones que se van al 0, se van al infinito, que son integrables, y hay otras que no. Depende de qué tan chatas no sean, ¿no? Por ejemplo, pues yo sé 1 entre x, pues no es integrable. Pero a lo mejor 1 entre raíz de x sí. Entonces, depende de qué tanto la achatemos, puede ser integrable o no. Entonces, lo que vamos a hacer acá es me tomo mi función y me voy a fijar en un parámetro de achatamiento. Y la voy a achatar hasta que la vuelva a ser integrable en una vecindad del 0, donde es el punto que quiero estudiar. Entonces, ¿qué tanto la tengo que achatar? Ese va a ser mi invariante. ¿Okay? El invariante de achatamiento, que formalmente se llama el umbral canónico. Y eso es lo que mide. Entonces, entre más chiquito sea esto, tuve que achatarla más, entonces la curva es más singular. Y entre más grande sea, pues la achate menos, entonces la curva es menos singular. Yo les dije que esto nos iba a ayudar a diferenciar las curvas que teníamos hace ratito. Pues veámoslo. ¿Cuáles son los valores ahí? Aquí el umbral canónico es 1, aquí son 5/6 y aquí son 11/18. Si comparamos estos dos, este numerito es más chico que el otro. Y entonces, pues esta curva la tuve que achatar más. ¿Por qué? Pues porque se va más rápido. Entonces, pues esta es más singular, ¿no? Y ya tengo un invariante analítico, complejo, que me mide qué tan singular es la variable. Perdón, la curva. O la variedad. Okay. Ahora pasamos a otro caso, porque yo les dije que pueden pensar en cualquier campo, ¿no? Ahora me voy a fijar en un campo finito, con p elementos, ¿no? Pueden pensar en el campo con 2 elementos si quieren, el 0 y el 1, no más. ¿Ok? Pues aquí ya no tengo integración. ¿Cómo le hago? Pues voy a definir algo usando álgebra. Porque en característica prima no tengo análisis, pero sí tengo Frobenius. Aquí R, mandándolo a R a la P, es un morfismo de anillos. Algo que no pasa en característica cero, algo que no pasa en los complejos. Y pues si funciona una vez, pues funciona 2 veces, ¿no? Y lo puedo ir iterando. Entonces, este morfismo es el de Frobenius y me voy a fijar aquí en unos órdenes, en unos numeritos, que les voy a llamar el orden de Frobenius, que lo que van a medir es, bueno, yo sé que mi función se anula en el 0. Eso quiere decir que está dentro del ideal generado por las variables, ¿no? Que todas las variables se vuelven 0, ¿no? Porque mi punto, el 0, y pues aquí es el punto donde se anulan todos estos, ¿no? Pero le estoy creciendo el orden. Y lo estoy creciendo de acuerdo con Frobenius. Entonces, como yo sé, este puntito se anula en el 0, pues yo sé que aquí va a haber una potencia que va a hacer que este polinomio esté dentro de este ideal. Entonces me fijo cuál es la potencia más chica que todavía no está obligada a estar dentro de ese ideal. Y eso va a ser el orden de Frobenius. Pues resulta que si tomo ese número y lo divido, lo normalizo entre P a la E y me tomo el límite, existe. Okay. Si a alguien no le gusta Frobenius, lo que pueden pensar en este momento es, bueno, me agarré un ideal definido con álgebra, Frobenius, que solo existe en característica prima. Tan, ¿no? Olvídense de la definición si quieren. Tengo un ideal en característica prima que solo funciona con el álgebra, en esta característica, en campos finitos. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Bueno, les enseño un ejemplo. Aquí tenemos el que tenemos hace ratito, ¿no? La cúspide. Ya hemos calculado el umbral canónico, 5/6. Y si quiero calcular el umbral F puro, pues aquí va a cambiar, porque va a depender de cuántos elementos tengo en mi campo. Si tengo 2, pues es 1/2. Si tengo 3, es 2/3. Si P es congruente con 1 módulo 6, me queda 5/6, que de hecho es el mismo que este otro.
Y fíjense que por teoría de números, podemos ver que hay un número infinito de primos que satisfacen esta condición. Pero pues no son todos, ¿no? Hay otros. Y para este caso, para los otros, pues va a ser no 5/6, pero un poquito menos. Pues aquí se puede ver que algo que pasa es que este invariante pues depende de la característica, ¿no? Del número de elementos que tengo. Y la verdad es que es mucho más difícil de calcular, pues porque depende de varias cosas. Lo bonito de esto es que es algebraico, tiene otra naturaleza, nos da otro aspecto de la singularidad que no lo podemos medir con integrales, porque tiene otra cosa, mide otra cosa. Pero se conectan, ¿no? Si se fijan aquí, si P es muy grandote, pues o va a ser 5/6 o va a ser cercano a 5/6. Entonces, el límite de este, cuando P tiende a 0, perdón, tiende a infinito, va a ser el log canonical threshold, ¿no? Y esto no es un accidente, es un teorema. Si me tomo un polinomio y lo quiero pensar con números enteros, este lo puedo ver como un polinomio complejo, ¿no? Y le puedo calcular mi invariante de integrales. Pero también puedo irme en módulo P y lo puedo ver como un polinomio en un campo con P elementos. Y le puedo calcular el otro invariante. Pues resulta que si los comparo, este va a ir tendiendo al otro. Entonces tenemos una conexión entre álgebra y análisis, ¿no? Singularidades desde distintos puntos de vista. Entonces acá puedo ver algunas cosas, pero acá también puedo ver otras que no puedes ver de esta forma. Okay. Y uno de los problemas abiertos que pasa en esta área, que quería mencionar, es que se fijan en nuestro caso anterior, este y este son iguales en un número infinito de puntos. Pues yo sé que el límite se alcanza, pero un problema abierto es, bueno, a lo mejor es lo mismo en un número infinito de puntos. Y eso es un problema abierto, muy abierto. O sea, saben muy poquitas cosas. Inclusive para polinomios homogéneos, no se sabe. ¿Okay? Bueno, entonces uno de los teoremas de los que quiero hablar hoy, con un cuate de Ilya Smirnov, de la Universidad de Michigan, es que si tengo un polinomio en un campo de característica P, con un campo con P elementos, entonces la multiplicidad, el invariante que tenía antes, es mayor o igual que 1 entre el F puro el umbral F puro. Entonces, se fijan, pues aquí ya me relacionan como dos invariantes, ¿no? Uno que mide una cosa, otro que mide otra cosa. Y como yo puedo tomar el límite cuando P tiene infinito, pues me sale un teorema gratis, ¿no? Resultado, que también es con el umbral log canónico. Entonces, acá a veces hay cosas que lo bueno de característica prima o campos finitos es que muchas veces los teoremas salen más baratos, sale 2 por 1, porque resuelves uno aquí, tienes P infinito y ya tienes otro acá sobre los complejos. Yo no sé cómo demostrar esto acá, no sé, ¿no? Pero a lo mejor es porque no sé suficiente de análisis, pero lo puedo demostrar fácilmente como corolario de esto. Y se fijan, aquí decíamos que entre más fea la singularidad era, este número era más grande. Pero con el umbral log canónico, si la singularidad era más fea, era más chiquito. Entonces aquí como que las cosas son compatibles, ¿no? Okay. Y lo podemos cerciorar, ¿no? En el ejemplo que calculamos, ¿no? Entonces si estoy en la cúspide, en este polinomio, pues ya sabemos que la multiplicidad era 2 y calculamos el umbral log canónico, que es 5/6. Cuando tomo el inverso me quedan 6/5 y podemos verificar que la desigualdad se satisface, ¿no? Okay. Entonces, hasta aquí es la parte de singularidades, ¿no? La primera parte en la que les quería decir dónde aparece álgebra conmutativa. Que les menciono la segunda, que es totalmente independiente, que es gráficas. ¿Okay? Entonces, aquí, ahora quiero hablar cómo los anillos aparecen en otro mundo, ¿no? En el mundo de la combinatoria. Entonces, si tengo una gráfica simple es esto. No hay flechitas, todas las líneas valen lo mismo y no hay lazos, ¿no? Entonces esta es la gráfica con 6 puntos y absolutamente todas las posibles aristas. Es lo que le llamamos como la gráfica completa de 6 elementos, ¿no? Completa porque tengo todas las aristas, ¿no? Nada me faltó. Pero este es un caso muy especial, entonces quiero asumir que la gráfica no es completa. Entonces pues le voy a quitar unas aristas. Entonces, este ejemplito lo vamos a cargar por un buen rato, ¿no? Es un hexágono que me faltaron unas cuantas aristas. Ok. Ahora, uno de los elementos más que uno quiere estudiar en teoría de gráficas es qué tan conexa la gráfica es, ¿no? Porque primero quiero saber si la gráfica es conexa o no. Por eso lo puedo ver a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, lo veo y así es conexa o no. Pero qué tan conexa es.
Entonces tienes que decirme cómo vas a medir conexidad, ¿no? Entonces, si voy a medir conexidad, quiero que la completa es un caso especial, ¿no? Porque es la más conexa de todas. Entonces, por eso lo quiero eliminar. O sea, no quiero pensar en esa. Entonces, quiero pensar en cómo medir conexidad y, bueno, pues, ¿cómo le hago? Como yo sé que la gráfica no es completa, siempre voy a encontrar un montón, bueno, algunos vértices que si quito, se me va a volver disconexa. En el caso de la que teníamos antes, veo que si me puedo encontrar dos vértices, los rojos, que si los elimino y quito todas las aristas que están con ellos, se va a volver disconexa. ¿Ok? Entonces, quiero ver cuánto es el mínimo número de vértices que necesito para hacer que esta gráfica se separe, que sea disconexa. A eso le voy a llamar la conexidad por vértices. ¿Okay? Y esta es una medida de conexidad y es algo que es importante en esta área, ¿no? Entonces, ahora, cosas que quiero hacer no van a funcionar en todas las gráficas, tengo que irme a unas especiales. Estas especiales te van a llamar gráficas de acordes. Las gráficas de acordes es que si tengo como un ciclo, de algún sentido, lo voy a cortar con una cuerda. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí se fijan, en este cuadradito tengo un ciclo y tengo dos cuerdas que la cortan, ¿no? Y acá tengo otro, por ejemplo, estos, 4. Y aquí tengo esta cuerda. ¿No? Entonces, voy a fijar solo en las gráficas en las que no permito ciclos de 4 o 5 elementos, a menos, perdón, de 4 o más elementos, a menos que lo haya cortado. ¿Con una cuerda? ¿No? Entonces va a ser una gráfica de acordes. Y estos son muy especiales. Okay, entonces, a partir de este momento, me voy a fijar en estas gráficas, ¿no? En las de acordes. Bueno. Quiero fijarme en invariantes de la gráfica. Ya tenemos la conexidad por vértices. Hoy quiero fijarme en otro invariante, que es los clanes. ¿Qué es un clan? Es una subgráfica que es completa, ¿no? No permito las completas, pero a lo mejor ahí dentro tiene una completa. Entonces quiero fijarme cómo son esas, ¿no? Entonces aquí en azul tenemos una 4 gráfica completa, ¿no? Un 4 clan. Acá tengo un 3 clan en verde y otro en rojo. Y de hecho tengo más, ¿no? Porque toda arista, o sea, los dos puntitos es un 2 clan, ¿no? No es maximal porque está contenido en otros, pero es un clan. Entonces aquí solo estoy mostrando los clanes maximales, que son como los importantes, los que me dicen todos. ¿Ok? Entonces, quiero guardar esta información, codificarla de un solo aparte. Entonces, voy a construir un vector que me dice cuántos clanes de cuántos elementos tengo. Pues, ¿qué es un segundo clan? Pues es un clan de un elemento. Pues, tiene que ser un punto. Entonces, aquí voy a poner en C1 cuántos puntos tengo. Pues 6. Y luego C2, pues son los clanes de 2 elementos. Son las aristas. Pues tengo 10. Tengo 10 aristas. El de 3 elementos, pues es cuántos triangulitos tengo. Si aún contándoles, pues tengo los 2 maximales y dentro de este cuadrado, pues tengo otros 4. Son 6. ¿Y cuántos de 4 elementos tengo? Pues nomás el azul. ¿Ok? Entonces, toda esta información la puedo codificar en un vectorcito. Ahora, yo les dije que yo quería calcular conexidad, no cuántos clanes tengo. Entonces, pues les acabo de definir algo que no me va a servir, que es el vector, ¿no? El vector de clanes. Pero bueno, sí me va a servir porque si lo transformo, algo va a pasar. Entonces déjenles digo cómo lo voy a transformar después con un ejemplo y luego vemos algo un poco más general. Pues me voy a tomar unas ecuaciones que ahorita sepa Dios cómo me llegaron, ¿no? Pero tengo 4 ecuaciones lineales que quiero resolver de acuerdo al vector de clanes. Si se fijan aquí es el número de clanes de un elemento, de 2, de 3 y de 4, ¿no? Y lo estoy resolviendo con una matriz triangulada que en la diagonal tiene unos, entonces tiene que ser invertible, ¿no? Siempre puedo resolverlo. Pues resolviéndolo, pues aquí ya me sale que es 1, 1, 3, 2. ¿Ok? Pero si se fijan, aquí está pasando algo bien interesante. Porque esto lo calculé para esta grafiquita, ¿no? Entonces, con mi C vector ahí. ¿Cuántos vértices necesito quitar para hacerla disconexa? Pues 2. ¿Cuántos unos me quedan al principio? 2. Entonces, pues en ese primer ejemplito como que huele a algo, ¿no? Como por ahí debe haber un teorema. Que a lo mejor los unos me dicen cuál es la conexidad. ¿Okay? Okay. Yo les dije que estas las íbamos a definir en un ratito, pues ahí está. Estas ecuaciones se pueden reescribir como una identidad polinómica. Hacemos un cambio de variable entre un polinomio y otro. Digo, si escribo ese polinomio con las x y lo quiero hacer un cambio de variable a las x más 1, pues ¿qué me queda?
pues ese lo voy a llamar el B vector, ¿no? Y siempre va a ser una transformación, dado por una transformación lineal que va a ser invertible. Entonces es como el C vector, pero con otra cara, ¿no? Teorema. Y bueno, esta es la definición en general, que si se fijan es, pues hacemos lo mismo, pero de veces, ¿no? Según tantos, cuál es el clan más grande que tengamos. Entonces, pues les dije que esto olía un teorema, ¿no? Y pues resulta que sí lo es. Es un teorema de Godarsin que dice que si tengo una gráfica de acordes, entonces el B vector va a ser 1 hasta la conexidad. Este kappa, que va a ser la conexidad por vértices, y el siguiente va a ser diferente de unos. Entonces, pues aquí ya sabemos que la conexidad por vértices es 2, y se cumple, ¿no? El teorema. Como lo tenemos acá, ¿no? El B1 es B2, es 1, esta es la conexidad por vértices, y el que sigue es diferente. Entonces, pues, si somos curiosos, queremos decir, bueno, pues, ¿qué nos dice el que sigue, no? O sea, si ya sé que tengo unos hasta un punto, pues el punto donde difiere, ¿qué me está diciendo? Y la siguiente pregunta es, ¿también me dice algo de la conexidad? Y pues resulta que sí, pero para esto tenemos que hablar de algo un poquito más fino, que cuántos vértices tengo que quitar. Pues yo sé que aquí tengo conexidad con vértices, quité 2 elementos, pero pues no solo es cuántos quité, ¿no? Sino cuántos me quedaron, cuántas piezas. Aquí quité 2 y me quedaron 2. Entonces ese quiero ponerlo en un numerito que me mida esas cosas, se va a llamar el WDS. Que lo que me va a decir es, si tengo escojo este conjunto S, se los quito a la gráfica, ¿cuántos me quedaron? Pues si me quedó 1, quiere decir que ese conjunto no corta la gráfica. Entonces, pues si quisiera medir la conexidad a partir de este elemento, pues digo, si quito todos los subconjuntos de cardinalidad I, y me quedó siempre un WS igual a I, a 1, entonces pues no puedo cortarla con I elementos, ¿no? Entonces, esto sí es más fino que la conexidad por vértices. Porque no solo me dice cuándo lo puedo cortar, sino cuántas partes me quedaron. Entonces, el teorema que le quiero mencionar esto, que es con un colega del CIMAT, Luis Pedro Montejano, que dice eso. O sea, el BI es igual a esta formulita que depende de los WS. Entonces, antes de que se espanten con esta fórmula medio larga, veamos qué pasa, ¿no? O sea, si I... por ejemplo, si para quitar la gráfica no puedes conectarla con un elemento, entonces cada vez que me voy con todas las cosas que la cardinalidad de S es igual a 1, pues aquí me va a quedar un 1, ¿no? Porque no se volvió desconexa, me quedó solo un pedacito. Entonces, al quitarle este 1, pues se va a anular, ¿no? Y todo esto me va a quedar 0. Y entonces, pues me va a quedar el 1. Entonces, se fijan, esto me está diciendo el teorema de Godarsin, es un caso especial. Pero aquí me dice más, me dice en la conexidad más 1. Entonces me dice que el siguiente pasito, el que tenía más adelante, pues no solo me va a decir que aquí tuve algo positivo, que tuve algo desconexo, me va a decir cuántas partes me quedaron. Es más fino. Y no solo eso, yo sé que para los demás, esta igualdad se va a volver una desigualdad estricta. Entonces, pues vamos a verificar, ¿no? Que no puse el contraejemplo en la gráfica, en la presentación. Pues miren, aquí ya vimos que esto los podíamos desconectar, ¿no? Con estos dos vértices. Entonces ahí me quedaron menos 1. Pues el 2 menos 1, pues tenía 2 partes, menos 1, pues ya me quedó un 1 por ahí, ¿no? Y luego también lo puedo desconectar con estos dos en azul. Y entonces, pues otra vez el 2 menos 1, ¿no? Y yo sé que al final tengo que agregar 1 y me queda un 3, que es justamente el B3, ¿no? Entonces, el siguiente numerito me está diciendo también, no solo que se puede desconectar ahí, sino qué tan feo se desconectó. Ahora, esto ya parece una charla de combinatoria, ¿no? De gráficas, porque hasta ahorita no he mencionado un solo anillo, y estos anillos conmutativos y gráficas. Y es una de las cosas bonitas, bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho de este teorema es que esto es un teorema de combinatoria, de gráficas. No hay álgebra, no hay anillos. Y es porque están escondidos, están en la demostración. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, me fijo que los clanes de la gráfica forman un complejo simplicial. Esta es una forma complicada de decir, es que si tengo una gráfica completa, toda su gráfica tiene que ser completa, ¿no? Pues tiene sentido, ¿no? Es lo que está pasando acá. Y con esto me construí un objeto simplicial. Y pues a todo
complejo simplicial siempre le podemos asociar un ideal monomial. Y entonces tengo una formulita que lo que me va a decir es la topología del complejo simplicial o la topología del complejo simplicial o su combinatoria va a estar asociada con algo que son como los números de Betti, pero algebraicos, que tiene que ver con resolver unas ecuaciones, ¿no? Si tienes una ecuación, la resuelves, lo vuelves a resolver y entonces nos quedan unos numeritos, ¿no? Entonces aquí es donde está el álgebra, ¿no? Aquí está escondida. Entonces hay veces teoremas de combinatoria o de otras cosas que tienen álgebra pero no se ve. ¿Okay? Y la última, y un problema abierto que quería decir es que pues, muchas veces queremos estudiar configuraciones que se permiten o no se permiten en G, pero a lo mejor los invariantes del ideal monomial que le asociamos no son suficientes. Si me fijo en todas las potencias, a lo mejor sí me dice qué configuraciones se permiten o no en una gráfica, ¿no? Entonces aquí hay algunos problemas para seguir en esa dirección. Okay. La última aplicación que les quería mencionar es algo con topología. Okay. Esto es mi topología favorita, no es la topología usual, la topología de Zariski. Entonces, se fijan aquí en el KNN, ya nos habíamos fijado en conjuntos de desvanecimiento de polinomios. ¿Ok? Y esos conjuntos, hace rato les llamábamos el BDF1, ¿no? Cuando era solo un polinomio. Pero puedo fijarme dónde se desvanecen muchos, no solo uno. Entonces, esos los voy a llamar los conjuntos cerrados. ¿Okay? Entonces, la topología donde estos son los conjuntos cerrados, esa va a ser la topología de Zariski, ¿no? Una topología que quiero estudiar. Ahora, se fijan, aquí puedo llamarle puedo poner los números reales, y yo sé que los ceros de polinomios, los conjuntos donde un polinomio se desvanece, esos son también conjuntos cerrados con la topología usual, ¿no? La euclidiana. ¿Okay? Entonces, podemos pensar por ahí, ¿no? Si quieren, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, otro diferente. Ok. Y ahora lo que quiero hacer con esto es pensar, así como decía con las gráficas, ¿cuántos puntos tengo que quitar para que se vuelva disconexo? Pues aquí a lo mejor puntos no son suficientes. A lo mejor tengo que quitar no un número finito de puntos, a lo mejor una línea, o a lo mejor una superficie, o a lo mejor algo en tercera dimensión, ¿no? Entonces, voy a decir que mi gráfica es conexa en cierta dimensión si cada vez que le quito una subvariedad de esa dimensión, se queda conexa. Por ejemplo, esta es disconexa en dimensión 0, porque le quito un puntito, que es algo de dimensión 0, y se me vuelve disconexa, pero disconexa en la topología que definí, en la de Zariski. ¿Qué pasa aquí? Le quito este punto, y yo sé que esta línea es un conjunto cerrado, ¿no? Y la otra línea es un conjunto cerrado también. Entonces, cuando le quito el punto, pues ya no tienen dónde unirse. Y puedo ver mi variedad menos el punto como dos conjuntos cerrados ahí, ¿no? ¿Okay? Ahora, acá yo estoy diciendo que es conexa en dimensión 0. Estoy diciendo que si le quito un punto, no se va a volver disconexa. Y uno puede reclamar, Luis, si le quito este punto, pues sí me quedan dos patas, ¿no? Y la verdad es que sí es cierto, es disconexa en la topología euclidiana, pero no es disconexa en la topología Zariski. Porque si te fijas en una pata, ese no es un conjunto cerrado. Ese no es el cero, no son los ceros de un polinomio. Y la otra pata tampoco. Entonces, en esta topología, esta sí es conexa cuando le quito un puntito. Y dices, bueno, pues es que a mí me interesa la topología real, ¿no? O la compleja, no la de Zariski. Bueno, pues hay relaciones, ¿no? Porque si es disconexa en la topología de Zariski, pues tiene que ser a fuerza disconexa en la topología real o en la topología compleja, ¿no? Entonces hay una relación de todos modos. Entonces, pues si quiero ver esto como un invariante, así como mi conexidad por vértices, pues ahora voy a llamar mi conexidad de dimensión. ¿Cuál es la dimensión más chiquita en la que puedo hacer una variedad disconexa? ¿Ok? Esto le voy a llamar la dimensión de conectividad, ¿no? Si le puedo volver disconexa y quitarle un punto, su dimensión de conexidad va a ser 0. Si le puedo volver disconexa quitándole una curva, entonces es 1. Si es con una superficie, pues es 2, ¿no? Y quiero medir esto. Quiero medir esto, pero con álgebra, ¿no? Porque al final del día mi topología es algebraica en ciertos sentidos, ¿no? Son ceros de polinomios. Y mi herramienta principal va a ser algo que se llama la cohomología local, que no voy a definir aquí, pero podemos pensarlo solo como una versión de cohomología como la de Ram o la de Check, o todas esas que a lo mejor han visto por ahí, pero es algebraica. Esta se define con álgebra, no son con operadores diferenciales, ni con abiertos, ni nada, no, son con álgebra. ¿Ok? Y esta satisface cosas padres, ¿no? Como tiene una asociación de Mayer-Vietoris, por ejemplo. Y
de hecho voy a usar una herramienta más específica, que a esta cohomología me voy a fijar en unos numeritos que se llaman los números de Lubeznik, que son como los números de Betti, pero la versión dual. Y no voy a definir los números de Betti, pero son como los mismos que aparecieron hace ratito cuando estamos hablando de combinatoria, pero también los pueden pensar en la versión topológica, que te agarras como un complejo y fijas como cuántas partes libres aparecen, ¿no? O cuántas dimensión tiene. Es algo parecido. Ahora, si esto suena a chino, pues imagínense que tengo mi variedad y hay una forma algebraica de asociarle unos numeritos. Y estos numeritos tienen multiíndices, ¿no? El I y el J. Y los puedo acomodar en una tablita. Y resulta que por cuestiones algebraicas, pues esta tablita es una matriz triangular superior, ¿no? Aquí son puros ceros. Y de hecho, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, de hecho es mejor. Porque la diagonal casi se desvanece. Entonces, todos excepto el último son cero. Entonces, es más que triangular superior, ¿no? Ok, entonces, estos invariantes, estos numeritos algebraicos, quiero que me sirvan para medir la topología, ¿no? Estos son números algebraicos, quiero que me mida la topología. Ok, entonces, el teorema que quiero hablar con un par de amigas, Sandy Smirnov y Emily Witt, que dice que si X es una variedad, esta subdiagonal, o sea, la de acá, la que le sigue a la diagonal, si todos estos son cero, entonces la dimensión por conexidad hasta ese punto es mayor o igual que no. Entonces, si por ejemplo tengo tres aquí que se vuelven cero, si estos tres primeros, por ejemplo, si este y el que no pinte se vuelven cero, entonces me dice que la dimensión la conexidad es por lo menos 3, ¿no? Que lo menos que tengo que quitarle es al menos una subvariedad de dimensión 3. Entonces, aquí está como donde se une lo algebraico con lo topológico, ¿no? Lo algebraico con lo topológico. Ahora, estos numeritos son bien importantes, ¿no? Aparecen muchas cosas, se relacionan con, depende de dónde trabajan, si trabajan en los complejos o en los reales, se relacionan con la cohomología singular, ¿no? La que luego uno aprende en un segundo curso de topología algebraica, se relaciona con la topología de tales si estamos trabajando en algo, por ejemplo, característica finita, pero estos son como los 0 y J. Un problema abierto es, pues ya sé que los de aquí tienen que ver con cohomología etalia singular y los de acá tienen que ver con conexidad, pues cuál es la información topológica que hay en los otros lados. Entonces esta es la última aplicación que quería mencionarles, pero déjenme solo decirles algo rapidito de dónde aparecen anillos conmutativos en 3 partes. Y aquí voy a mencionar algunas líneas que se siguen en México y solo voy a mencionar solo algunas personas porque son muchas y se lo voy a mencionar como la gente por la que yo aprendí, ¿no? De mi experiencia personal, pero hay grupos enormes. Entonces, la álgebra conmutativa también aparece en teoría de códigos, y yo lo aprendí de un artículo de José Martínez, Yuriko Pitones y Rafael Villarreal. Por cierto, Yuriko va a hablar en el congreso en jueves o viernes sobre esto, pero también hay un grupo fuerte en el semestre, ¿no? Como Eliseo Sarmiento, Carlos Valencia o Enrique Reyes. Hay muchas aplicaciones de estadística que yo aprendí de mi colega Martín del Campo, y hay una sesión especial que organizan Hernán de Alba y Marta Bernal en el Congreso, jueves y viernes. También hay aplicaciones de neurociencia que aprendí de mi colega Jack Jeffries. Tiene que ver con procesamientos de señales que aprendí de Gennady Lubeznik, que es el mismo que definió los otros numeritos algebraicos. También se relaciona con carcajes, en particular con las álgebras de conglomoramiento, que yo las aprendí en una charla que dio Daniel Labardini, de aquí del instituto. Hay aplicaciones de animación de Luis García Puente, que tiene que ver con variedades históricas. Y también, de hecho, hay todo un journal que se dedica a donde aparece el álgebra conmutativa y la geometría algebraica en aplicaciones. Y de hecho, uno de los editores es un profesor mexicano que se llama Jesús de Loera. Y esto, gracias. Bueno, le agradecemos a Luis su interesante conferencia y como ven, él aprendió matemáticas porque le quitaban los chocolates de niño. Y también vimos cómo él ha logrado obtener teoremas importantes con matemáticas aparentemente sencillas, y en ese sentido se justifica lo que escribía yo en la introducción, que así como lo ven, para él demostrar un teorema
Es tan fácil como meter una canasta desde la mitad de la cancha. A ver, ¿preguntas? Hola, gracias por tu charla, súper linda. Yo tengo una pregunta, obviamente, de la parte que más es cercana a mi área. Y nada más para preguntarte una noción, ¿por qué en el caso de grafos necesitas esta restricción que los ciclos siempre tengan cuerdas entre ellos? Ya, porque justamente en esta correspondencia entre gráficas me construye el complejo simplicial. Esta correspondencia es como biyectiva. Y ahora cuando me compro el complejo simplicial y quiero convertirlo a un anillo o a un ideal, justamente las de Cordes están caracterizadas por algo que tiene que ver con esos números de Betti que mencionaba algebraicos. O probablemente más como la regularidad de Castronovo-Mumford, que es como algo homológico que están midiendo y estos están caracterizados y yo esa la necesito. Entonces, si no tengo eso, entonces ya no sirvió, ¿no? Y eso solo funciona en las de Cordes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En la primera aplicación, en estos números de umbral, tenías esta desigualdad del umbral ProF y el umbral, se me fue el nombre. Tenías una desigualdad. Sí. Y en los ejemplos que mostraste tenías desigualdad estricta. ¿Sabes si se puede alcanzar la igualdad para algunos ejemplos? Sí, pero son casos muy especiales. Por ejemplo, en los regulares, ¿no? Porque la multiplicidad es 1, y de hecho, algo que no dije, pero el umbral va a ser 1. Entonces, pues ya te queda, es igual, ¿no? Algo que caracteriza el caso extremo en el que se tiene igualdad en lugar de desigualdad, no sé. No sé. Yo supongo que debe ser alguna condición algebraica, pero no tengo idea. No, espérame. Sí, de hecho no, ya sé. El único caso en el que se va a dar la igualdad es en el regular, porque la multiplicidad siempre es un número entero positivo, mayor o igual que 1. Entonces, si se da, y el otro siempre... No, mentira. No sé, la verdad. Es interesante. No tengo una respuesta rápida, pero es interesante. No sé cuándo se da la igualdad y debe haber algunos casos especiales, ¿no? Que se pueden caracterizar con algún tipo de singularidades. Con respecto a esa pregunta, ¿hay una desigualdad del otro lado? Es decir, es un definimiento, la multiplicidad, la puedes acotar por abajo tu invariante por la multiplicidad, digamos, la multiplicidad menos 1. Sí, hay uno, pero la verdad es como muy chafa porque tienes que meter como ¿cómo se dice? Una potencia. Entonces, esos sí usualmente son mucho más diferentes. O sea, si una desigualdad es más o menos no muy difícil de probar, que tiene que ver con ciertos órdenes. Y sí dice algo, pero usualmente solo es como para obtener que es algo positivo o mayor que algo muy chiquito, pero no... las desigualdades que se conocen, lo que quiero decir es que del otro lado sí se conocen, pero no son muy finas. Entonces, a lo mejor por ahí hay algo que puede ser más interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? ¿Por acá? A ver. Oye, ahí cuando decías que quitabas una subvariedad y te dividía en dos pedazos, por ejemplo, pensando en una variedad, quitas algo de codimensión 1 y se vuelve 2. Si la dimensión baja, ya siempre estás en algo singular. Bueno, no necesariamente. O sea, la dimensión solamente no va a bajar porque una de las condiciones esas que dije que iba en el disclaimer al principio, que iba a mencionar es, pedimos que las cosas son equidimensionales. Entonces, al tener una variedad equidimensional, cuando le quitas una subvariedad, la dimensión no debe cambiar. Y ahora que depende cómo le quites, si te fijas más o menos como si hay singularidad o no, ahí sí no sé, porque esto es más como topológico que singularidades, salvo en casos como que puedes garantizar, no sé, como si tienes algo como racional, o coge Macaulay, sí puedes decir algunas cosas, pero así como relación en cualquier sentido con singularidades, las conexiones son muy pocas. Bueno, muchas gracias por su atención. Le agradecemos una vez más a Luis su maravillosa conferencia. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en la plenaria.